Muy buenas tardes, estamos con María Inés Pilati Organa, senadora de la Nación por la provincia del Chaco. Marín, como le dicen los militantes, los compañeros, ¿cómo estás? Bien, Lucas, ¿cómo ¿Todo están bien? ustedes? Bien, muy bien. Llegamos a tu casa y te No, pusimos un no, par de cámaras. tomaron la casa, tomaron. Es un estudio de televisión esto. No, algo simple para hacer un par de preguntas. Y la primera que quiero hacerte es que me comentes un poco sobre tu inicio en tu carrera política. ¿De dónde empieza? ¿Qué fue lo primero que por ahí hiciste como militante? Mira, yo empecé a militar en el año 82, cuando Sí, todavía estábamos ya en la la última dictadura. etapa del proceso, pero ya había una apertura democrática. En ese entonces todavía le hacíamos caso a nuestros viejos y mi papá no quería que yo milite antes porque, bueno, era peligroso, qué sé yo. Y ya en el 82, bueno, él mismo me llevó hasta una agrupación de compañeros que integraban en ese entonces Germán Vittel, Cecilia Sí, sí, Barón y sí, sí. Pico Bognara, Juventud Peronista, 26 de julio. Y, y bueno, empecé a militar con ellos, este, que siempre cuento una anécdota, que antes de ir a esa agrupación, yo estudiaba abogacía por esos años, ¿viste? Y estos milicos, digamos, tan inteligentes para la maldad, ¿no es cierto? Que nosotros no teníamos clase, teníamos nuestra facultad intervenida. Ajá. Entonces, claro, íbamos solamente los días de las mesas de exámenes. Y cuando vos vas solamente 3, 4 días de que toman los exámenes, lo único que haces es hablar con tus compañeros del examen, o sea, qué te preguntaron, qué te tomaron, Sí, porque al sí, no sí, sí. cursar vos ni idea tenías de lo que preguntaba el profesor, cuál era su orientación. Así que conocía de vista un montón de gente, pero que ni idea que ellos eran tan peronistas como yo, ¿entendés? Por formación, por familia, por lo que Sí. fuera. Y bueno, mi sorpresa cuando un 9 de julio del año 82 participé, perdón, 26 de julio, participé de una de las marchas por el aniversario del fallecimiento de Evita, y a poco de andar, viste, con las banderas me daba vuelta, ay, mi compañero de facultad, me daba vuelta, ay, mi compañero. Y ahí me di cuenta que un montón de gente con la que venía, digamos, compartiendo mesas de exámenes Hace durante tiempo, años, sí. digamos, estaban ideológicamente ubicados igual que yo, pero sin embargo no habíamos tenido la oportunidad nunca de cruzar una palabra de política. Así que bueno, empecé a militar en la Juventud Peronista 26 de julio, en el 82, después en el 83 ganamos las elecciones acá, a pesar de Sí. haber perdido en la Nación, pero no, nuestro grupo de juventud lo apoyaba a Vittel y a Baroni, que era una de las fórmulas, y otra fórmula era Teneb Torres Agasti, y como la fórmula se elegía por convención partidaria, Claro. bueno, eligieron a Teneb y quedamos nosotros medio como desorientados porque nuestros candidatos no habían sido los elegidos. No obstante eso, bueno, yo seguí estudiando, me recibí en el año 86, seguía militando, yo hacía militancia territorial, trabajaba mucho con Reinaldo Fernández, que es un compañero de base de acá del barrio Santa Clara, de acá digo porque todavía pienso que estoy viviendo en la Avalot. Este, y en el año 87 me convocan para trabajar en salud pública con TENEP en el gobierno, Sí. y en Aerolínea Federal Argentina, que era lo que era Aerochaco. Así que, bueno, como a mí me conocían los compañeros mayores del partido, porque bueno, como era una militante territorial, este, los pocos que nos conocían y nos prestaban atención, porque antes no era como ahora que se le daba, digamos, tanta importancia y tanto respeto a los compañeros jóvenes y a las compañeras, Claro. dieron el ok para que yo pueda trabajar, ser directora de Aerolínea Federal. Y bueno, y ahí arranqué, viste, después de esas dos funciones, ya en el año 95 fui vicepresidenta del Consejo Provincial del Partido Justicialista. En el 97 por primera vez integré una lista de diputados provinciales, en ese entonces en el tercer lugar porque era el cupo positivo para la mujer. Ah, en ese momento no se Si no podía. estaba el cupo, no estaba ni en tercer Ah, lugar. Gracias al cupo estaba tercera y en una lista que era integrada por todos los intendentes jóvenes de entonces, o sea, Ságer, Hugo Mañanes, Mario Bertoldi, que venían como a hacer un poco la renovación peronista dentro del peronismo del formación Chaco, que política hasta ese diferente, sí. momento, que
que hasta ese momento estaba de manos de Vittel, de Tenev, del Toto Torres Sagasti, viste que, a ver, si bien son unos próceres para nosotros, digamos, en nuestra territorialidad, en nuestra provincia, viste que hay como un momento donde la gente quiere un recambio generacional, sí. Viste, y bueno, yo que era vicepresidenta del partido les decía, la gente quiere algo nuevo, o sea, la gente adhiere a los intendentes, a pesar de no conocerlos, porque de Resistencia no había nadie, no quiere que estén los viejos, como decíamos, y menos si están los tres juntos, sí, ¿viste? Y sí. Bueno, yo traté de convencerlo a tener en ese entonces para que nos aliemos con los intendentes, pero bueno, él no quería saber nada, no, que pibes no saben nada, que no saben nada de política. Bueno, así que fuimos a unas elecciones sin nada, porque imagínate, los intendentes no tenían un peso, yo que era joven, mujer, recién estaba ejerciendo mi profesión, más seca que todos ellos. Así que bueno, hicimos, pero no sé, malabares para conseguir lo justo para tener votos, sí. Imprimirlos y repartirlos el día de las elecciones. Me acuerdo que había una compañera de otra lista que decía que yo no podía ser candidata porque no tenía ni auto ni celular. Estoy hablando del año 95. Era top, el establishment te exigía que tengas auto y celular, si no, ¿cómo iba a ser candidata a diputada? Qué idiotez. Y fuimos a elecciones y competimos con una lista donde estaba integrada por Tenet, por Vittel, por Barón, y otra lista donde estaba una generación intermedia que era Lili Sotelo, Carrara, el Rafa González, sí. Todo eso, y otra donde estaban todos estos pibes y yo, y ganamos. ¿Ah, sí? Y ganamos. Contra todos los pronósticos, contra el aparato, al que uno siempre le tiene miedo, ¿viste? Para enfrentarse, no, le ganamos al aparato, le ganamos a los próceres, pero bueno, era una demanda de ese momento en la sociedad que, o sea, muchas veces como renegamos de reconocerla, ¿entendés? Sí. Bueno, eso fue una buena elección. Y bueno, a partir de ahí entré como diputada provincial. En el 2000-2001 hice una investigación a Miguel Ángel Piverno. No sé si ustedes no van a conocer porque son muy jovencitos. Me trajeron una serie de órdenes de pago que se hacían desde la vicegobernación para que investiguen, pero no me decían qué tenía que investigar, ¿ves? Pero me insistía tanto, era un compañero, digamos, como uno más, como nosotros, ¿no? Sí. Que toma estas órdenes de pago e investiga. Y bueno, como me insistía tanto, agarré un día, subí al auto y, o sea, primero busqué las órdenes, los expedientes de cada orden de pago en Contaduría General, en Casa de Gobierno, y entonces en esos expedientes decía, páguese la suma de 1.000 pesos que corresponde a una compra de zapatillas que hice y entregué a la escuela número tal de tal localidad. Sí. Páguese la suma de tantos pesos, pero siempre 1.000 o 990, o sea, el límite era 1.000. Claro, hasta 1.000 era el límite para evitar el concurso de precios, para hacer contratación directa, claro. ¿Entendés? Me trajeron así una pila de órdenes de pago de 990 pesos por camisetas, pelotas, zapatillas, tortas. Bueno, acá me agarraba cada expediente que decía que habían llevado, qué sé yo, 100 pares de zapatillas a una escuela a ponerla en Colonia Lisa, me iba con una escribana, le preguntaba a la directora si ellas habían recibido esas zapatillas. Ninguna. 100 escuelas hice, ninguna escuela recibió absolutamente nada de lo que esas órdenes de pago decían que habían mandado. O sea, ni zapatillas, ni tortas, ni jogging, ni nada que se te ocurra. Nunca lo habían visto el vicegobernador, nunca habían pedido nada. Bueno, por supuesto, hice 10 denuncias penales, porque en ese entonces, como ahora, no tanto como ahora, que ya es un desprestigio total, pero digamos, en aquel entonces, viste, si vos presentabas una denuncia en un fiscal que alguna vez tuvo una identidad partidaria, no, el fiscal le da la razón porque es peronista, sí. No, el juez es peronista. Entonces agarré y presenté 10 denuncias de 10, 20, 30 casos en 10 fiscalías distintas. Cada semana una fiscalía en turno, cada 15 días presentaba un toco de denuncia. Todos con escribano, digamos, localidad por localidad. Lo imputaron al ex vicegobernador por fraude reiterado a la administración pública. Le inicié un juicio político también, con expedientes similares. Y bueno, cuando ya la situación era insostenible, porque a pesar de que acá los medios nadie publicaba, imagínate, era el gobierno de Ángel Rosas, o sea, muere el medio que ose publicar algo.
Me acuerdo que hablé con Roman Lechman, me comunicaron, digamos, y él vino con su producción acá al Chaco y recorrió 4 escuelas de las que yo había hecho y otras 4 que yo no había hecho, pero de las que tenía órdenes de pago en similares características. Y aún las que yo no había hecho le dieron el mismo resultado. Entonces el tipo se mandó un programa realmente donde lo trataba de ladrón al vicegobernador, terrible. Pero para que vean el programa, yo sé que hacía cartulinas. Esta noche miren el programa de Roman Lechman, denuncias contra el vicegobernador, y pegaba en la Cámara de Diputados, en la Casa de Gobierno, o sea, bien a los militantes, sí, porque si no nadie se iba a enterar que en el programa claro, iban a hablar del Chaco. Y bueno, ahí Rosas le pidió la renuncia, y se tuvo que ir el vicegobernador, y a partir de ahí... ¿Qué año más o menos? Y eso fue en el 2001, 2000-2001. Y ahí tuvimos que elegir vicegobernador, que no estaba previsto en nuestra constitución, es como sí, que había un vacío legal, pero Rosas es como que nos llevó a que tengamos que elegirlo, entonces parte del peronismo quería presentar candidato para dar pelea, otros no, porque sabíamos que íbamos a perder, Rosas estaba en su esplendor total. Y bueno, fuimos a una convención y ahí me eligieron a mí por unanimidad, porque bueno, era como que era la mamá de la criatura, ¿viste? Y fuimos a elecciones, en ese entonces contra Nikich, y bueno, el peronismo hasta ese momento en el Chaco venía sacando 31-32% de votos, y en esa elección, que era cuerpo a cuerpo, porque era Nikich contra quien te habla, llegamos a sacar el 40%, o sea, fue un aumento importante, con nada, porque fue una elección de un mes, sí, sola mi alma sin recorriendo campaña, la provincia, nada, sin afiches, sin campaña, sin nada. O sea, campaña, recorrer la provincia 2 veces en 45 días, pero sin recursos, te quiero decir, lo hacía en mi gol, con mi auto, con mi nafta, con unos afiches que me hicieron, y nada más. Y bueno, después volví a ejercer la profesión en el 2001, yo terminé mi mandato, obviamente ganó Nikich. En 2001-2005 ejercí la profesión y en el 2005 volví a ser otra vez candidata a diputada provincial encabezando la lista, esta vez encabezando. Y bueno, ganamos, así que fui diputada del 2005 al 2007, porque en el 2007 ahí gana Coqui la provincia, sí, y me pide que lo acompañe en el gobierno, en el Ministerio de Educación. Así que fui ministra de Educación desde el 2007 al 2009. 2 años. 2 años, sí. Y en el 2009 ya fui como diputada nacional, después como senadora y ahora otra vez como senadora. Y ahora estás acá. Qué horror, cuántos años, ya me quiero matar. Quería también preguntarte, justo también nombraste mucho a la juventud y es algo muy importante para nuestro programa porque hablamos de la juventud y también nosotros contemplamos un poco que siempre está esa sociedad, digamos, que habla mal de los jóvenes, por así decirlo. Por ahí no lo conocen o no tienen idea o hablan por lo primero que se le viene a la mente. Digamos, los jóvenes son los que van a un boliche, se cagan a piñas, a todo, perdón la palabra. Sí. Pero siempre pasa eso. ¿Vos cómo ves a la juventud no, ahora? Mira, porque para mí, yo creo que los jóvenes tenemos muchas ganas de participar, muchas ganas de seguir trabajando y van muy en contra de todo lo que hablan. ¿Vos qué pensás? Primero, de todo lo que hablan, o sea, esa parte de la sociedad que habla de todo y tan livianamente de todo, hay que tomarla con pinzas. Sí. Porque si vos te vas a dejar manejar o influenciar por lo que dice esa parte de la sociedad, te va a trabajar como un freno, como un freno inhibitorio, si no, porque a la gente no le gusta, no, porque la gente... No es así. O sea, en la Argentina habemos de todo. O sea, gente que habla porque sí, porque el aire es gratis y que opina como si fuera profesional de cada materia de la que emite opinión, y jamás en su vida, por no decir otra cosa, leyeron una página, un renglón de lo que están diciendo. Esta anécdota que yo te decía que ocurrió en el año 97, de la lista de los intendentes, donde eran todos jóvenes, imagínate, 97, 2007, 2017, te estoy hablando 23 años atrás. Hoy Sájera a lo mejor tiene 50 años, 53 años, o sea, era un pibe de 30 y pico de años, eran todos jóvenes. Y yo, como era vicepresidenta del partido, que era mujer y era joven, y era la vicepresidenta del consejo, yo escuchaba las demandas de los compañeros que querían a la gente joven. O sea, todo bien, los requeremos a
a Vittel, al Toto, a Teneb, lo que fuera, pero necesitamos gente joven. Y es propio de la política, o sea, el recambio generacional es sí o sí necesario, porque yo, a ver, a modo de chiste, siempre le digo a los jóvenes y en reuniones partidarias, para vieja acá, en esta camada estoy yo. Sí. Los demás que sean todos jóvenes, por favor, porque, a ver, es una cuestión, esta necesidad del recambio generacional tiene que ver con la eficacia de los gobiernos. Yo con 60 años puedo tener las mejores inquietudes, iniciativas, la cabeza, gracias a Dios, todo bien, pero el cuerpo no acompaña. Y la política tiene que ser así, tipo modo Capitanich, ¿viste? A todo ritmo y todo el tiempo. O sea, él a lo mejor es un exagerado, digamos, en esto de 24 horas, como es 30 días al mes, 24 horas, pero en él es casi literal y en el resto de la gente que está en la función pública, y tiene que ser más o menos parecido, porque las demandas son tantas que vos tenés que estar, digamos, sí, tanto en cabeza como físicamente en condiciones de poder estar en estado para poder dar la respuesta que la gente te demanda, ¿viste? Además, la juventud tiene creatividad, tiene atrevimiento, porque también ese es otra ¿viste? Virtud, otro requisito que debemos tener quienes hacemos política. Es cierto que por ahí con los años te pones como cuidadoso, no digas tal cosa porque no, que van a pensar, no hagamos esto porque tal. Y vos cuando sos joven te importa tres pitos lo que piense esa parte de la sociedad, que viste, arremeter. Y cambiar el mundo se trata de eso, o sea, se trata de tener ideas innovativas, generadoras de situaciones nuevas, porque para las situaciones viejas ya estamos los viejos. Entonces, sí o sí la juventud es importante. Y yo te digo, o sea, siempre me presento, digamos, cuando voy a una primera reunión como peronista sin beneficio de inventario, porque sí, soy peronista desde que tengo uso de razón, desde que nací en la casa que nací, desde que... ¿Naciste en una casa peronista? Sí, nací en una casa peronista, un papá muy peronista. Y me formó, o sea, desde chiquitita, ¿viste? O sea, anécdotas y logros de Perón y cosas que uno, sin entender mucho, ya es como que se maravillaba, sí. ¿Entendés? Y en el inconsciente te va quedando. Después, obviamente, empezás a leer, a empezar a estudiar. Cuando fue el golpe del 76, mi viejo me había empezado a regalar libros del peronismo, a favor, en contra, pero todos para que yo lea. Y él me decía, no, yo le compro todo para que usted lea y después objetivamente saque sus conclusiones. Obviamente que yo ya venía con una formación familiar, viste, que no podía salir otra cosa que peronista. Pero bueno, en esta riqueza ideológica que tiene el peronismo también, yo me reconozco peronista, kirchnerista, fundamentalmente hoy a mis 60 años, porque jamás en la vida, antes que irrumpa Néstor en el escenario nacional, jamás imaginé posible poder volver a ese peronismo del 45, porque cuando uno planteaba este peronismo revolucionario, este peronismo atrevido, este peronismo con coraje, o sea, los viejos te decían, no, pero eso en el 45, ahora no podés, porque la... ¿Néstor hizo el peronismo de Perón? Creo que hizo el peronismo de Perón y más, porque cuando Perón hizo ese peronismo, o sea, el peronismo lo estaba esperando a Perón, sí. ¿Entendés? O sea, las condiciones estaban dadas para que surja ese líder. O sea, una persona que en ese momento interpretó lo que la clase trabajadora, los pobres pensaban y querían, sí o sí tenía que ser Perón, sí o sí tenía que ser líder. ¿Ves? En cambio, cuando llegó Néstor, el peronismo ya existía una suerte de desviación o de interpretación muy especial del peronismo, como habían sido el gobierno de Menem, que bueno, en base a esto de la globalización, de que las ideologías habían caído, que todas las doctrinas tienen que actualizarse y que la doctrina que no se actualiza pierde vigencia, etcétera, etcétera. Entramos como caballos, o sea, la mayoría como por bobos y otros por intereses. Y realmente creíamos que no era posible otro tipo de peronismo por todas estas circunstancias, ¿viste? Nos decían, el peronismo del 45 es nostalgia montonera. Y bueno, cuando te aparece un tipo en el año 2001 con todo el ímpetu, la promesa, la palabra y las convicciones de lo que vos internamente, por las que internamente adheriste al peronismo, y las lleva a las prácticas y las hace posible, te das cuenta, no, flaco, no era que era nostalgia montonera, era que no tuvimos otro referente, otro político, otro compañero, con el coraje, las convicciones y los huevos que había que tener para enfrentar a los monopolios, para enfrentar al Fondo Monetario, para enfrentar a la Iglesia inclusive, al establishment. Entonces, bueno, sí, obviamente, o sea, a partir de ese año es como que, sí, bueno,
y hasta ahora lo digo, ¿no? Haber formado parte de eso, de esa década ganada, así en una milimésima parte como ministra de Educación, como diputada nacional, como senadora, para mí es un orgullo, una gratitud al pueblo del Chaco que me permitió acompañarlos desde el Congreso, que eternas, y la posibilidad de volver después de estos 4 años nefastos. Eso también te iba a preguntar. Vamos a hacer la nota en un poco de juventud, como ya lo estamos haciendo. ¿Qué fue Macri? Y después, ¿qué pensás para el futuro? Pero te quería cerrar la parte de juventud preguntándote, ¿cómo ves el feminismo en los jóvenes ahora? Mira, con mucho agrado veo una vuelta de tuerca en la cabeza de los jóvenes, y lo digo porque tengo hijos varones de 30 años, que era impensado años anteriores que ellos te hagan los planteos que hacen y que se refieran a las mujeres y a la diversidad con el respeto con el que lo hacen, y no son ningunos tontos, no son débiles, al contrario, tienen toda la pinta de los machirulos, porque son chicos que son profesionales, que juegan al rugby, y sin embargo es un respeto tan lindo, o sea, con sus novias, para con las mujeres en general, con la diversidad. Uno de ellos, que se recibió de abogado el año pasado, fíjate que eligió como tesis la falta de perspectiva de género en las sentencias judiciales. Sí. Y hace poco, la verdad que me enorgullecía, porque viste que salió una noticia de otro joven, porque también jóvenes hay en todos lados, que festejó su recibida en la misma facultad, en la Facultad Siglo XXI, también de abogado, sí, bardeando la legalización del aborto y a la feminista, creo que la facultad tuvo que sancionarlo. Sí. Digo, bueno, viste, a mí se me hincha el pecho cuando hablo de los jóvenes, porque sinceramente creo fuertemente en ustedes, y porque queda feo decir a mi edad, pero no queda otra, pero a mi edad la existencia digamos, el compromiso de ustedes es lo que a uno le hace retirarse esperanzada de que esto va a seguir, ¿viste? De que estas ansias de transformación y de mejorar la vida del otro va a seguir, porque si bien tenemos jóvenes nosotros y tiene jóvenes también el PRO o la derecha argentina, sí, nuestros jóvenes son más fuertes, son más fuertes, son más en cantidad y son más en calidad, porque están formados, porque están concientizados, porque son militantes, porque hacen territorio, porque conocen las necesidades del otro. O sea, ponen el cuerpo, los otros ponen la cabeza, ¿viste? La cabeza y bueno, esa forma de ver la vida de la manera en que se la enseñaron en la casa, ¿viste? Mirándose el ombligo, rascándose para adentro. Los nuestros no, ¿viste? Los nuestros, bueno, suele haber intrusos, vamos a tener que bancarlo. Eso sucede en estos estudios de televisión. Yo creo que estoy convencidísima. No, permiso, porque si no, vení. Es muy plomo, pero bueno, esto es así. Discépolo se llama esto. ¿Estabas muy convencida de? No, muy convencida y esperanzada de la participación de ustedes, te digo. Y esperanzada, aunque, digamos, la derecha también tenga sus jóvenes, porque te digo, la formación que tienen los nuestros, el compromiso que tienen para con el otro, no lo tienen ellos. Entonces, vos ves las movilizaciones, vos ves el trabajo territorial que hacen, vos ves una inundación, quiénes son los que están dando una mano, quiénes son los que están ayudando, quiénes se ponen la camiseta, quiénes agarran la pala, son los nuestros, son nuestros pibes, son nuestras pibas. O sea, vos vas un 24 de marzo a una plaza de Mayo, un 25 de mayo, y la plaza se llena de pibes y pibas. O sea, vas a una movilización por Bisman o vas a una movilización por Macri o por Stornelli o por Campagnoli, o sea, hay gente tan vieja o más vieja que yo que, viste, ni vamos a entrar a analizar qué es lo que piensa, pero bueno, pero eso a mí me da felicidad, porque veo que hay de un lado y que hay del otro, y realmente lo que hay de nuestro lado es lo mejor que tenemos, que son nuestros pibes y nuestras pibas. Entonces, eso para mí ya es una garantía de perpetuidad de un proyecto político como es el peronismo, que puede cambiar de nombre de acuerdo a los frentes que armemos electoralmente, estratégicamente, electoralmente hablando, cada 4 años, cada 8 años, pero que no deja de ser, digamos, esa esencia del proyecto nacional, popular, ahora democrático y feminista, como dice Cristina, que
que cada vez lo enriquecemos más. Lo lamentable es que cada tanto por esas tómbolas electorales vuelve a ganar la derecha, que al mismo tiempo, gracias a Dios, cada vez dura menos en el gobierno, y hace tanto daño que nos hace retroceder, ¿viste? 10 casilleros, con lo cual después tenés que empezar todo de nuevo. Pero bueno, yo pienso que de tanto pelarse la frente algún día esa parte de la sociedad argentina que es tan proclive a equivocarse va a dejar de hacerlo o lo hará en menor medida, cosa que el peronismo, o como nos llamemos, pero siempre con nuestra identidad, con nuestra esencia, nuestro compromiso, podamos perdurar más tiempo en el gobierno como para transformar, digamos, todo lo que hay que transformar, llamarle revolución o no, pero por lo menos cambiar las cosas de tal manera claro, que la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria vengan para quedarse para siempre, ¿viste? Definime a Mauricio Macri, a su gobierno. No, Mauricio Macri para mí fue, y no lo defino yo, me lo definió así a los 5 meses que asumió un delegado gremial de un gremio de los marítimos que me dijo: Mauricio Macri es el anticristo, compañera. Y te juro por Dios que yo, a medida que iba viendo las acciones de gobierno, las decisiones, la forma en que manipulaba la opinión pública, la manera descarada en mentir, la forma en que han podrido a la justicia federal, a esa parte importante de la justicia federal, que es a la que deberíamos tenerles especial respeto, yo realmente fue lo más nefasto que le pudo haber pasado a la Argentina. O sea, excepto los hombrecitos del proceso, que obviamente no tienen ni punto de comparación, Mauricio Macri fue lo peor que le pasó a los argentinos. ¿Cómo ves el futuro ahora? Ahora asumió Alberto, volvió Coqui a la provincia. ¿Cómo ves el futuro del país y de la provincia en cuanto a estas políticas y especialmente en la juventud? Mira, lo veo únicamente en manos de ustedes. O sea, yo sé que hoy estamos en una etapa de transición. Gracias a Dios lo tenemos a Coqui en la provincia. Gracias a Dios tenemos una Cristina que tuvo la sabiduría y la bonomía o la generosidad necesaria como para decir, bueno, si bien soy la que más votos tengo, me corro porque hoy la mayoría de la sociedad quiere otra cosa. Sí. Y que eso permitió que podamos hoy ser gobierno y sobre todo haberlo sacado a Macri y a sus secuaces de la Casa de Gobierno. Pero yo sé que este es un gobierno de transición por lo que te decía antes, o sea, retrocedimos tantos casilleros que tanto Coqui como todos los gobernadores y como Alberto Fernández, lo que van a hacer es tomar las medidas urgentes y recontranecesarias como para empezar a revertir esta situación, pero que va a ser de a poco. O sea, no crean que de la noche a la mañana vamos a estar viviendo como en el 2014 o en el 2013, porque realmente esto es tierra arrasada, no hay un peso en ningún lado, no hay por dónde arrancar. No hay... Entonces, bueno, yo creo que como siempre, y por más que nosotros somos, viste, los montoneros, somos la barbarie, somos los negros de mierda, todo eso, bueno, creo que esta vez, y como otras tantas, estos negros de mierda se hacen cargo del país para volver a limpiar, a mejorar y a ordenar toda la mugre que los demócratas, ontológicamente hablando, de estos 4 años hicieron, nos dejaron. Y que después de esto, digamos, después de este primer reordenamiento, ahí vienen ustedes, ahí vienen, digamos, todos estos pibes que hoy son diputados provinciales, que son ministros, que ya son subsecretarios, que son referentes sociales, que son presidentes de clubes, o sea, que ya tuvieron la oportunidad de empezar a hacerse conocer, hacerse escuchar, hacerse respetar, hacerse querer, hacerse valorar, por una cuestión biológica natural. Y por lo que te decía antes, porque para gobernar se necesita mucha salud, mucho coraje, mucha convicción y mucho atrevimiento. Y eso solamente lo tienen los y las jóvenes. Así que yo, tremendamente orgullosa de nuestra juventud. Los que me conocen en la militancia saben que desde hace mucho tiempo a esta parte, o sea, desde que me hice grande, digamos, mi militancia es acompañando a los jóvenes, acompañando a todos los grupos. O sea, yo soy un poco de la Cámpora, soy un poco del PM, soy un poco de Colina, soy un poco del Colectivo Nacional, o sea, soy un poco de Estamos Listas, de la Orga Femenina, o sea, un poco de cada uno de esos espacios que encontraron la militancia territorial y social por fuera del PJ, que no se la dio en estos años. Porque eso también hay que decir, por eso yo siempre te hablo de un proyecto político nacional y popular, porque no siempre el PJ como tal acompañó las demandas del pueblo.
Hoy no tenemos nosotros la juventud peronista, la JP histórica en mi época. No tenemos. Lo que tenemos que es la Cámpora, es el peronismo militante, es Colina, es el colectivo nacional, qué sé yo, la CUC, 10.000 orgas nacionales y provinciales, pero que los pibes se autoconvocan, se autorreferencian, se organizan, se dan forma de militancia y se largan al territorio, ¿viste? Y bueno, son las maneras, digamos, que el militante de corazón, que el ciudadano comprometido va encontrando como para dar respuestas a su amor por el otro y al compromiso que tiene con los demás. Y eso se ven ustedes, no hay otras organizaciones de edades intermedias, no hay grupo de cuarentones, no hay grupos menos de gente mayor que diga, ay, este es el Ateneo, tal, no existen. Lo que hay de compromiso y de militancia son los pibes y las pibas. Entonces, el dirigente grande que no entienda esto, pero tiene el pozo más cerca de lo que él hubiera deseado o tiene previsto porque no la está viendo, ¿entendés? O sea, y bueno, siempre les digo, o sea, yo ya fui, o sea, estoy porque tengo tipo un bonus track, porque Cristina quiso que esté estos 6 años más y ahora enormemente agradecida y honrada también de formar parte del Consejo de la Magistratura, que hoy por hoy siempre fue importante, pero creo que hoy, dada la circunstancia del estado en el que está esa parte de nuestra justicia federal, por la que algo hay que hacer, tiene una importancia relevante y muy especial, pero soy consciente de que son mis últimos años activos en la función pública militar, voy a militar hasta mi último suspiro, pero sé que la función pública última mía es esta, y durante y después de esta función pública, mi militancia va a seguir estando acompañando a los pibes y a las pibas, porque no son el futuro, sí. Estoy seguro que son el hoy, mañana, en un año, en 2, ahora, o sea, de hecho, hoy tenemos ministros, tenemos diputados, tenemos concejales, y aunque no estén en función pública, tenemos referentes políticos y sociales que son jóvenes. Entonces, si esos son los que están en la calle, esos son los que están poniendo el hombro, son los que están poniendo el pecho, son los que están dando respuesta, no los valoramos, no los vemos y no lo entendemos, tenemos que irnos a nuestra casa. Yo no me voy a ir a mi casa porque entiendo eso y voy a estar atrás de ustedes acompañándolos. Perfecto, muchas gracias por ese acompañamiento. Para ir cerrando, a los 17, 16 años, a esa edad de la que estamos hablando ahora, ¿tenías miedos en ese momento? No tenía miedo y además no dimensionaba. Los 16, 17 todavía estaba en la escuela, en 75, 74, cuando murió Perón, yo estaba en 4º año. No tenía miedo y a los pocos años, cuando fue el proceso, fíjate vos que tampoco tenía miedo, porque como yo no estaba todavía no militaba activamente, no llegaba a darme cuenta en esos momentos de lo que estaba pasando en el país. O sea, en eso reconozco que fui una de las que se desayunaron, viste, después cuando empezó a salir todo a la luz y sin embargo pasaban cosas muy cerca mío. La juventud en general no tiene miedo. También por eso es importante que la juventud se involucre y que la juventud tome la posta y sea la protagonista de las decisiones políticas. Pues insisto, el miedo paraliza y los jóvenes no tienen miedo. Yo no tuve miedo y no conozco a ningún joven que tenga miedo. ¿Y ahora lo tenés? No tengo miedo porque tengo mucha esperanza en ustedes, porque uno aprende mucho. En 2015, ¿te generó una duda? No, ninguna duda. Yo sabía lo que iba a hacer Macri. Sí. A ver, cuando ganó Macri, fueron circunstancias muy, muy, muy complejas y yo creo que no ganó Macri, sino que perdimos nosotros, porque también entramos en ese proceso de desprestigiarnos, de desconocernos entre nosotros mismos, entran a jugar los egos personales, las vanidades, que si yo no voy, yo no juego, yo no peleo, trabajo en contra. Bueno, creo que hicimos las cosas tan mal que el resultado fue el que tuvimos, pero también sé que nunca, aún sabiendo lo que se venía con Macri, nos imaginamos que hubiese sido tan terrible como fue. Por eso es que ahora retrocedimos tanto nosotros, digamos, en nuestras grietas internas, que, bueno, gente como yo misma, que hace 2 años atrás decía, no, con Alberto no, con Massa ni loco, no, más sí, ahora con cualquiera, con tal de que este tipo se vaya. Uno va aprendiendo, o sea, sí. Hay momentos en que vos sos muy fundamentalista y decís, o blanco, negro, los grises no sirven, y después de Macri, si flaco, cualquier cosa sirve menos vos, ¿entendés? Entonces, si nos tenemos que juntar todos, aún los que estuvimos
enemistados o enfrentados ideológicamente por posiciones políticas o por vanidades o por celo, por lo que fuera, tenemos que juntarnos, juntémonos, pero este tipo y este proyecto financiero se tiene que ir porque la gente se nos está muriendo de hambre. Entonces, a ver, no es porque vos estás mal o porque tu familia o porque tus amigos. El pueblo se está muriendo de hambre. Si vos sos peronista, vos no te podés permitir que el pueblo argentino esté en las condiciones que la pasó y que la está pasando todavía, porque a vos no te gusta el dirigente porque no pensás igual que el otro. O sea, sos un hijo de remil si realmente antepones, digamos, tu relación con un par político a lo que le está pasando a la ciudadanía en general, sobre todo a esa parte de la ciudadanía que los peronistas pretendemos representar. Claro. Así que, no, tuve mucha bronca, no miedo, pero tuve mucha bronca porque yo sabía que se venía eso, pero no pensé que de manera tan cruel, tan descarada, viste, fue terrible, los despidos de la gente del Estado, pero haciéndolos quedar, viste, como que eran todos unos ñoquis de la cámpora que cobraban 20, 30 lucas para echarlos a ellos y poner tipos que no tenían la más mínima idea de lo que tenían que hacer, como sin ir más lejos y apuntando alto, porque de ahí para abajo miles, sí. Como esta chica Alonso de la Oficina de Corrupción, que hasta tuvieron que modificar la legislación vigente para que ella pueda ser la referente de la oficina porque no era abogada y la legislación exigía que sea abogada. ¿Entendés? O sea, sacaron compañeros nuestros que habían estado formados, que aprendieron, porque aunque hayan entrado sin saber nada, ponele, en 10 años aprendieron. No, los sacaron con sueldo de 20 lucas y metieron gente con sueldo de 150, de 200, de 400, tipos que hasta el día de hoy no se quieren ir de empresas del Estado que tienen que dejar y no se van, ¿entendés? Entonces, yo eso lo vi en el Senado, o sea, de un plumazo dejaron sin efecto un decreto porque Amado Boudou había pasado a planta a gente que hacía 15 años que estaba trabajando, a gente con discapacidad. Vos sabés lo que es que en pleno enero te llamen, diga, senadora, al chico del ascensor, el chico de la cocina, el que sirve el café, que no son empleados tuyos, pero son empleados que conociste, son compañeros de trabajo que te atendieron durante 4 años, que los echaron, después para reincorporarlos la condición era bajarle tantas categorías, cuando paralelamente hicieron entrar en el Congreso de la Nación 1000 tipos nuevos con sueldos más altos. Entonces, esa hipocresía, ¿viste? De presentarse como los salvadores y los limpiadores y los ordenadores del sistema democrático y de las arcas del Estado y de los gatos, de una manera terrible, porque le han picado tanto la cabeza a la gente que la gente lo creyó, cuando vos sabés que atrás están haciendo un desastre, que nos dejaron la deuda que nos dejaron porque se la llevaron ellos y su grupo de amigos y porque han metido en el Estado a sus parientes, a sus familiares, a sus amigos, a su CEO, a la esposa de los CEO, pero con sueldos que son fortuna que ni los senadores ganamos, ni senadores, ni diputados, y para eso los malos de las películas, los ricos del establishment político somos los senadores y los diputados. Si vos supieras la cantidad de gente, directores de empresas del Estado, del Congreso de la Nación mismo, que ganan más que los senadores y los diputados, te cae de espalda. Pero tienen una forma tan especial de vender la cosa que es como que, viste, ellos son los demócratas impolutos de todos los tiempos y nosotros somos los bárbaros que venimos a llenar el gobierno de negros. Pero bueno, hasta ahora la historia la escribieron los que ganan, pero yo sé que la historia la van a empezar a escribir los que piensan y los que sienten una Argentina para todos y para todas. Y esté o no esté yo en esa Argentina, y esté donde esté, voy a estar tranquila y feliz sabiendo que queda en buenas manos. Perfecto, Marín. Muchas gracias por recibirnos, por darnos esta nota. A ustedes, y disculpen los inconvenientes, ¿viste? Pero acá tenemos habitantes extraordinarios y especiales que, bueno, no siempre acatan las consignas de la casa, ¿ves? Siempre tenés un rebelde en todos lados, ¿ves? Sí, no hay problema. Gracias, bueno, perfecto. Lucas. Muchas gracias, Gracias Marín. a vos. Nosotros seguimos.